les quiero contar un poco de mí, de mi profesión. Yo me gradué en Peritaje y Evaluación de Obras de Arte, hice la licenciatura en Peritaje y Evaluación de Obras de Arte en la Universidad del Museo Social Argentino en Buenos Aires. Me gradué en 2012. Es una carrera relativamente nueva, creo que en 2008 fue el primer grupo de graduados de esa carrera. En 2012, al graduarme, junto con algunos colegas, decidimos crear un grupo interdisciplinario de evaluación de obras de arte, que se llama GIBOA, y desde entonces somos una consultora que nos dedicamos a hacer investigaciones, pericias y evaluaciones de obras de arte. Después voy a contar un poco más al detalle. En 2016 creamos el International Conference Artwork Expertise, el primer congreso internacional de peritaje de obras de arte de la región. En ese momento fue en Buenos Aires, en 2016, trajimos disertantes de distintas partes del mundo para compartir un poco lo que es el peritaje, y eso abrió una ventana de oportunidades y una necesidad de dedicarnos un poco a la difusión de lo que es la información de peritaje. En 2017 decidí ampliar fronteras para Brasil, me mudé a Brasil. Actualmente mi socia está dirigiendo GIBOA en Argentina, yo estoy en Brasil y viajo permanentemente para allá. Y cuando llegué a Brasil recibí la propuesta de la Universidad Santa Úrsula, aquí en Río de Janeiro, para crear un posgrado. En Brasil no había posgrados formales sobre peritaje, y se armó la primera carrera de posgrado de peritaje y evaluación de obras de arte, específicamente volcado para pintura, grabado y escultura. Vamos a pasar. GIBOA, como les dije, desde 2012, aquí abajo tienen los nombres de los profesionales que integran el equipo. En 2015 nosotros tuvimos una excelente oportunidad de tratar con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y hacer una alianza de cooperación. Entonces, desde ese momento hemos desarrollado muchas investigaciones, muchas pericias con el apoyo de este instituto. Al día de hoy, con el resultado de los congresos y de nuestra actividad profesional, tenemos contacto con muchas instituciones, empresas, museos, y con placer vamos avanzando en diferentes trabajos de investigación en conjunto. Quiero remarcar al inicio que el peritaje de obras de arte, como cualquier otro peritaje, es interdisciplinario. Se necesitan de otras profesiones, se necesitan de otros conocimientos profundos para poder llegar a las conclusiones que pretendemos. ICAE surgió como un congreso, y también ahí surgió la necesidad de democratizar un poco el acceso a la información sobre peritaje de arte mediante cursos, seminarios, charlas y congresos. Sentimos que había un vacío de información. Las personas que siempre hicieron peritaje de obras de arte tenían su información reservada para sí. La carrera es muy nueva, la profesión académicamente es muy nueva en distintas partes del mundo, entonces había una oportunidad para desarrollar contenido. En 2016, como les mencioné, creamos el primer Congreso Internacional de Peritaje, que fue en Buenos Aires, con una excelente convocatoria y participación de los más diversos profesionales, desde profesionales que vienen del arte, como profesionales que vienen de la pericia criminal o del mercado. En 2018 decidimos redoblar la apuesta y hacer el evento en Brasil. Sucedió en septiembre del 2018 en Río de Janeiro, en el Teatro Municipal, y aparentemente tenemos la intención de cada 2 años replicar el congreso, porque es un momento donde nos encontramos con profesionales de otras partes del mundo, compartimos experiencia y sobre todo vamos realizando convenciones sobre determinados temas y asuntos.
Al día de hoy llevamos ya 16 cursos de entrenamientos dados, 2 congresos internacionales, hemos participado de más de 60 notas de prensa. Para nosotros la difusión es fundamental y cada vez que nos convocan de un diario, una revista para hablar de peritaje, es muy bueno que podamos hablar desde un peritaje académico y profesional. Hemos realizado un workshop, que ya les voy a comentar después cuál es el workshop, y 2 webinars, este es el segundo webinar. En total hemos alcanzado de manera directa a 1000 participantes. Entrando un poco en el motivo del webinar, ¿por qué precisamos de un perito de arte? Básicamente, la falsificación, si vamos a la historia del arte, la falsificación nos acompaña desde que tenemos registro de nuestra historia. Ya en el Museo de Estocolmo existe un papiro egipcio que habla de falsificación de joyas, ¿sí? Por lo tanto, la falsificación existe desde siempre y la lucha contra ella también existe. Lo que van cambiando y van evolucionando son los métodos. Como evolucionan los métodos para luchar contra ello, también evolucionan los criminales del arte, que aquí puse solo 5 fotos, no voy a profundizar mucho con ellos, porque son 5 de los principales falsificadores de obras de arte del mundo. Eh, la opinión pública es muy benevolente cuando se habla de arte, cuando se habla de un robo de obras de arte, porque en el imaginario está de que es un negocio de millonarios y que están burlando el sistema. La verdad que yo quiero destacar que esto es un crimen, y tal es así que es un crimen que es el tercer mercado negro más grande del mundo. El primer mercado negro más grande del mundo es el tráfico de armamento, le sigue el tráfico de drogas y le sigue el expolio de patrimonio y el tráfico de arte falsificado. Los números son alarmantes. Según el FBI, el expolio del patrimonio y el tráfico de arte falsificado representa un negocio de 6.500 millones de dólares anuales. Esto, la idea de difundir esto y de hablar de esto es para cambiar ese imaginario sobre el falsificador de arte, que es un artista que simplemente se quiere adueñar de la fama de un artista reconocido. Están participando de uno de los principales mercados negros del mundo y está comprobado que el arte se usa para lavar dinero y para financiar al terrorismo internacional. Se estima que el 30-40% de las obras que están en el mercado son falsas o están mal atribuidas. A veces me preguntan, Gustavo, ¿cuál es la fuente de esa estadística? En el mercado de arte hay una característica que tiene que ver con la falta de transparencia o la cantidad de transacciones que se realizan por fuera de cualquier registro. Este 30-40% es una convención de los 2 congresos que hemos realizado en Latinoamérica, más los congresos que se realizan en Holanda anualmente, y de todos los profesionales consultados a lo largo de estos años, coinciden, y las notas lo reflejan, las notas en los medios lo reflejan, que es un 30 o un 40%, o sea, el piso de obras que tienen un problema de identificación, si quieren llamarle así. Para dentro de ese grupo existen las obras falsas y están las que están mal atribuidas. Según el reporte anual de la UBS, que es una financiera internacional, el mercado de arte internacional mueve 63.000 millones de dólares por año, para que tengan una referencia aproximada de lo que representa el problema de la falsificación de obras de arte. Obviamente esto no es tan público, no interesa que se divulgue demasiado, que se difunda demasiado, porque realmente el mercado de arte lo que quiere es continuar comprando y vendiendo arte de una manera normal y no introducir las personas externas, procedimientos o la pericia, que siempre la pericia va a tener una determinación, o va a ser auténtica o va a ser falsa esa obra. Y cuando una obra fue comprada, se gastó mucho dinero, se invirtió mucho dinero en ella y los peritos determinan que esa obra es falsa, provoca un shock en el mercado, sobre todo si hablamos de grandes artistas o de los grandes maestros que tienen grandes valores. La historia del arte ha olvidado un poco, o no sé si por
por casualidad o a propósito, un poco los grandes personajes que fueron haciendo evolucionar el peritaje de obras de arte. Antes de llegar a la palabra perito, que el perito es una persona que conoce sobre un tema y puede expedirse sobre un tema, existían las personas que eran, el término conoceu, es el término del conocedor. En el siglo XVII ya en Italia se define el término conoscitore para definir a esa persona que sabe mucho sobre un tema, sobre un asunto, pero no es académico. Para diferenciarlo de los profesores, se crea el término conocitor en el siglo XVII. Un poco después, casi contemporáneamente, Giulio Mancini, que fue un médico, en estos personajes que voy a mencionar rápidamente porque no va a dar el tiempo para profundizar sobre ellos, voy a decir las profesiones de ellos. Vienen muchos de los grandes avances en pericia criminal y en pericia de obras de arte específicamente han sido médicos. Él crea un libro que es el primer registro de un libro donde, entre otras cosas, su segundo tomo habla de cómo identificar potencialmente a una copia de un original. ¿Cuáles serían los elementos que tendría que tener el original de una copia? Fue en 1719 donde Jonathan Richardson, que era pintor, era periodista, entre otras actividades profesionales, él crea este libro donde establece por primera vez qué es lo que tiene que tener un conocedor de arte, qué elementos tiene que considerar, qué conocimientos tiene que adquirir, cuáles son las fuentes que tiene que consultar. Él crea las bases para lo que se le llama al conocedor, que nos va a acompañar hasta el siglo XX. 1781, Francesco Milicia, que era historiador de arte, él crea un libro donde trata de enseñar a mirar, porque una cosa es mirar una obra de arte y otra cosa es analizarla, investigarla, observarla desde otros ángulos. Él critica a sus colegas que a veces se pasan en teoría y no consiguen ver más allá de la primera impresión en una obra de arte y ver la mano del artista o ver cuáles son los elementos que construyeron esa obra. Nuestra principal referencia para nosotros en Giboa somos una consultora de obras, de peritaje de obras de arte. La gran referencia es Théophile Thoré, que fue un periodista, un gran investigador, que en 1842 creó la Alianza de las Artes. Fue la primera consultora de peritaje de arte, se creó en París, y él acuña por primera vez el término perito consejero. Es esa persona que va a asesorar a quien quiere comprar, que va a asesorar a un museo, a una colección. Él después se dedica a profundizar sobre distintos artistas flamencos sobre todo. Fue en 1890 donde este italiano médico, Giovanni Morelli, establece el método Morelli. Es publicado en Alemania, su libro, había cuestiones políticas que le impedían hacerlo en Italia, y donde él básicamente cuenta que si logramos observar determinados detalles de la composición, determinados detalles del rostro de un personaje, de las manos, hay cosas que el falsificador no puede copiar porque son inherentes al artista que la crea. Y si comparamos muchas obras de ese artista, vamos a conseguir determinar cuál es el dato falso o la obra falsa. Giovanni Morelli realmente es quien sienta bases científicas para el método de peritaje. El más conocido perito, entre comillas, porque es más un conocedor que un perito, fue Bernard Berenson, donde él utilizaba el método Morelli, pero no lo declaraba. Él se ayudaba del método que había creado Morelli para determinar si las obras podían ser falsas o auténticas. Él fue muy reconocido por el mercado esperaba las listas que él escribía sobre las obras que eran auténticas y las que no, y también así fue criticado por su falta de método de compartir esas investigaciones con otros profesionales. Hay otros personajes que no me voy a detener mucho tiempo, por ejemplo,
Georges Oulindelou, que fue historiador, que generó un contracatálogo en una exposición de artistas flamencos, porque él decía que la mayoría de las obras que estaban expuestas no pertenecían a los artistas que estaban en la ficha técnica. Roberto Longhi fue un italiano gran opositor a Berenson, pero tenía un problema con el sistema de peritar. Él siempre se quedaba en el análisis de la forma y no en las cuestiones de fondo. Y en 1931 tenemos el gran salto cuantitativo y cualitativo en el siglo XX, que viene de la mano de dos grandes personajes que hasta en su propia tierra son a veces olvidados, como es Fernando Pérez y Carlos Mainini. Ellos eran médicos, eran diplomáticos, ellos eran argentinos, vivían en esa época, había mucha relación, Argentina tenía mucha relación con Europa, y ellos viajaban y vivían en París. Ellos sientan las bases, financian la creación del principal laboratorio de peritaje de obras de arte y restauro, que es el Laboratorio del Louvre. Gracias a ellos, las 8 salas del Laboratorio del Louvre fueron creadas en 1931. Yo les dejo la pregunta abierta porque no puedo interactuar con ustedes de otra manera. Es ¿por qué, si ellos crearon un laboratorio de peritaje, porque ellos eran médicos, ellos decían que como se diagnostica una persona o la enfermedad de una persona, se puede diagnosticar la enfermedad, entre comillas, de una pieza para restaurarla, para conservarla, y en ese estudio se puede determinar qué elementos son del artista y qué elementos pueden ser de un falsificador. Y ellos crían y acuñan el término pinacología. La pinacología nos acompaña hasta nuestros días, prácticamente la mayoría de los peritos académicos del mundo utilizan la pinacología para estudiar las obras de arte. Me gusta decir que es un tema de ciencia versus fe, en realidad es un tema de creer en quien habla o comprobar. ¿Sí? O sea, comprobarlo científicamente o simplemente creer. Durante muchos años, el experto de obras de arte, el conocedor de obras de arte, era experto en un artista, en un estilo, conocía mucho la historia del artista, su firma vale más que sus argumentos, o sea, es buscado para que él firme certificados, porque el mercado necesita de esa firma, pero tiene una gran dificultad, que es cuando hay un problema, cuando alguien dice que él se equivocó, que esa obra no es auténtica, ellos les cuesta mucho comprobar por qué llegaron a la conclusión de que esa obra era auténtica. Entonces, eso empezó a partir de la década del 70, del 80, empezó a tener más relevancia y comenzaron a haber problemas también en el Poder Judicial, se empezaron a presentar causas y si hay algo que tiene de beneficio el perito académico es que puede defender y comprobar cosas que el conocedor no por falta de método. Entonces el conocedor versus el peritaje interdisciplinario tiene muchas diferencias. El peritaje interdisciplinario, que les estoy hablando desde el inicio, tiene conocimiento académico, aplica procesos de investigación, su firma representa a varios profesionales, no opina, comprueba, tiene responsabilidad legal, esto es un factor fundamental. Nosotros cuando firmamos una pericia nos estamos exponiendo a que esa pericia pueda ser refutada y tenemos una responsabilidad legal si cometemos errores, como cualquier otro profesional. La obra es la que habla y no sus papeles. La pericia moderna se dedica a evaluar la obra de arte y no la documentación que acompaña. Para graficarles un poco cómo es el mercado actual, aquí a la izquierda tienen un ejemplo de cómo se vende una obra de arte de un old master o de un impresionista hoy en el mercado. Hay un documento firmado por un conocedor de arte, reconocido por el mercado, la obra, una provenance. La provenance es un término que se usa en todos los países para hablar de cuál es el histórico de propietarios de esa pieza, ¿sí? Para el mercado hoy es más importante quién la tuvo que la obra en sí. Entonces, si la tuvieron personas importantes, ya se da por sentado de que esa obra es original. Y simplemente puse un ejemplo de una obra de $6 millones, es vendida solo con un documento
y un registro de los propietarios anteriores. Las exigencias del mercado actual es que el cliente sea conocido, o sea, ellos realmente trabajan con una clientela, las grandes casas de subasta tienen una clientela fija. Ser un cliente nuevo es una tarea un poco difícil, porque ellos tienen que crear todo un profile, un perfil del cliente. Que el certificado sea de una persona reconocida por ellos, por el mercado, y que los papeles o provenance sea también reconocida. Ellos no son responsables por la autenticidad. Ninguna casa de subasta internacional se hace responsable por la autenticidad. Las obras son compradas siempre de buena fe, aun cuando hay participación y compra de obras que no son originales. No hay comprobación técnica de materiales y se basan exclusivamente en la documentación proporcionada por el dueño. Me gusta decir que ocasionalmente grandes casas venden obras falsas de conocidos clientes, pero no venden obras auténticas de clientes desconocidos. Esto puede sonar un poco fuerte, pero realmente es así. Cuando un cliente frecuente de una casa de subastas lleva obra permanentemente, no hay dudas de que la obra que él lleva siempre es original. Cuando alguien se presenta nuevo en el mercado, una persona quiere vender en una gran casa de subasta una obra y no tiene un pedigree, no tiene una gran provenance, la obra es automáticamente rechazada. Pasa en la mayoría de los casos. Pero eso no sería un problema en tanto las grandes casas de subastas sean una referencia de calidad. Lamentablemente no lo son. Les dejo aquí un caso para que puedan observar, pueden procurar en internet, un fraude por 50 millones de dólares en los años 90, contextualicemos, 50 millones de dólares en el mercado de arte en los años 90 es muy diferente a lo que es ahora. El caso Cohen-Sotheby's. Sotheby's financiaba un art dealer que compraba y vendía obras falsas a través de la misma casa de subastas. Esto es solo uno de los ejemplos de la cantidad de ejemplos de fraude sobre las obras de arte que están involucradas en las grandes casas de subastas. Las grandes casas de subastas son las que se tornan públicas. Después sucede con otra magnitud de comercio. ¿Cuál es la ventaja de una pericia moderna? Es que la obra es objeto de pericia. El trabajo es interdisciplinario. Hay comprobación científica, los certificados son emitidos después de una pericia positiva, y los peritos somos responsables por lo que decimos, tenemos comprobación técnica de materiales y soporte, y se basa exclusivamente en los hechos. Sirve para iniciar una posible demanda. Aquí a la derecha pongo una presentación de lo que se supone que es la primera cerámica de Leonardo da Vinci, que es esta obra que está presentada aquí. Yo no tuve, supuestamente datado en 1471, no tuve acceso a esa pericia, pero el perito Ernesto Solari, cuando la presenta, que representa a un equipo, argumenta que hay una pericia de más de 6.000 hojas de comprobación técnica científica. Esto es el gran cambio de paradigma de hoy. Ya no es una persona que dice me parece que es, sino que hay que comprobarlo. Entonces, ¿qué es una pericia? Hablando de las obras de arte, realizar una pericia es el conjunto de técnicas y habilidades que permiten definir si una obra de arte es auténtica o no. El conjunto de los resultados permitirán al perito identificar y reconocer los hechos que tengan relación con la producción del artista que ostenta. En otras palabras, una obra auténtica es cuando no hay dudas sobre su autoría, pero no siempre tenemos certezas de que la autoría es de tal artista. Entonces hay otras categorías. Esas categorías pueden ser atribuidas, copia, imitación y réplica. Me detengo ahí, porque una obra atribuida a un artista no implica que haya un delito. Una copia es el gran método de aprender a pintar, es copiando. Una imitación, cualquier persona, cualquier artista se puede inspirar en otro para crear. Y una réplica generalmente están bien identificadas como es una copia exacta de una obra que ya existe. Ahora bien, viene el plagio y la falsificación y la obra falsa. El plagio o la falsificación es una obra que fue modificada para aparentar ser de otro artista, y la obra falsa es una obra totalmente original por ese artista que está haciendo la falsificación, solo que él agrega una firma que no es de él, le atribuye la firma de un artista más importante o más renombrado. Los pasos de una pericia.
El perito de arte trabaja sobre diferentes parámetros, parámetro contextual, parámetro estético, se apoya en los historiadores de arte, la ciencia auxiliar siempre es la historia del arte. El parámetro técnico, nuestras ciencias auxiliares son la restauración, la conservación y los peritos calígrafos, que nos ayudan mucho en la parte de una obra cuando está firmada. Y el parámetro tecnológico nos acompañan los científicos. Por eso esto es un claro ejemplo de lo interdisciplinario que es el peritaje de obras de arte. Eventualmente las instituciones, los museos, las fundaciones, la familia, los conocedores de arte son consultados porque son una fuente de información importante. Ante una conclusión positiva, la obra es auténtica y se emite un certificado. ¿Qué diferencia hay entre los conocedores y los peritos interdisciplinarios? Es que el conocedor solo se queda con la primera parte, con la parte que se ve de una obra. La obra detrás transmite tanta o más información que la de adelante. Estas etiquetas hablan del paso del tiempo, de qué le pasó a esa obra, pero tengamos cuidado porque las etiquetas son utilizadas para ponerlas atrás de grandes falsificaciones. Para decirlo de otro modo, el gran conocedor de arte antiguo se basa en observar la primera parte, lo que ve, si se parece o no al original, ¿sí? Cuando el método científico, a través de la tecnología, nos permite ver mucho más allá de la primera capa de pintura. Y ahí encontrar muchos elementos que son los que indican que una obra fue falsificada o no es del artista que ostenta. Para ampliar los conocimientos en esta materia, obviamente esto fue una breve presentación de algunos temas. Nosotros tenemos previsto en Argentina, en la ciudad de Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires, un curso de identificación técnica de obras de arte. Son 21 horas de entrenamiento continuo, donde damos muchas pautas, elementos para verificar inicialmente si una obra puede haber sido adulterada, si una obra puede tener indicios de no ser original o fue envejecida de propósito. También tenemos cursos que tienen que ver con el nuevo ecosistema del arte en blockchain. Esto es un tema absolutamente de vanguardia, es un curso de 3 horas, también tiene correlación con las fechas que vamos a dar en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. El primer curso lo vamos a dar la calígrafa pública Alejandra Leiva, la licenciada Lucas Stremer y quien les habla, y el curso de blockchain lo va a dar la licenciada Lucas Stremer, que el año pasado estuvo haciendo capacitación y entrenamiento en Europa sobre esta tecnología. También vamos a tener, esto es una invitación, el tercer evento de ciencia y arte que va a ser en el INTI, es un evento abierto al público, gratuito, después lo van a anunciar, estoy esperando que ellos no me envíen la información. Y el día siguiente a ese evento vamos a hacer el segundo workshop de peritaje de arte, que fue un éxito en diciembre, porque es un día de 8 horas de entrenamiento, de charla y de compartir con los científicos del INTI, con parte del equipo de Giboa, mostrar ejemplos de trabajos hechos en conjunto y visitar los laboratorios del INTI. Esta es una práctica que vamos a querer repetir siempre, porque la verdad que tomar contacto con el laboratorio, con los científicos, es algo que no siempre se puede realizar. Todos los cursos están en la página icae.com.ar/instituto, y con respecto al congreso, todas las disertaciones de los 2 congresos están subidas a YouTube y están disponibles para ustedes. Quería, antes de cerrar, sugerirles, por ejemplo, si les gusta este tema, si les apasiona este tema como nosotros, esta serie de Netflix, Fake or Fortune, es bastante parecido a lo que sucede en la realidad. Es una serie que atraviesa varios peritajes y ellos 2 van liderando la investigación. Quería dejarle aquí mis datos de contacto profesional, los datos de ICAE, para lo que tiene que ver con cursos, capacitaciones, y si hay una necesidad de peritaje, evaluaciones, los datos de Giboa. Más o menos ya estamos en el tiempo. Un segundo que quiero abrir el